prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. Pues en todo el relajito de la creación, de que si venimos del mono, que si venimos de los Anunnaki, pues solo las respuestas las encontramos en las tablillas sumerias, tablillas cuneiformes que fueron escritas con arcilla, la cual con el tiempo se endureció y quedó registrada para la posteridad todo lo que estos señores quisieron dejar escrito para que fuera conocido tiempo después. Así que muchos miles de años después, cuando llegaron al Asurbanipal, cuando llegaron al castillo de Asurbanipal, encontraron una biblioteca y en la biblioteca encontraron esas tablillas sumerias, las cuales pues fueron por un egipcio interpretadas por más de 30 años, logrando descifrar muchas cosas. Con respecto a la creación pues, del ser humano, narran esas tablillas de que mediante ingeniería genética lograron los Anunnakis crear. Los visitantes del planeta Nibiru nos crearon utilizando su propia divinidad de ADN. Primero a través de la extracción de ADN a partir del tuétano de sus propias costillas y más tarde nos comenzamos a reproducir por las relaciones sexuales con las primeras hembras humanas. Por lo tanto, tenemos un caso de ingeniería genética de la humanidad por la Anunnaki científica Ninmah con la ayuda de Enki y Ninjistida. El hombre de aquellas épocas era un hombre tipo simio. Encontraron cómo manipular su ADN mezclándolo con el de ellos y después de varios fallidos intentos lograron entonces por fin crear lo que le llamaron Adapa. Los copistas bíblicos, por así decirlo, porque las tablillas sumerias tienen 400 y pico de mil de años de antigüedad y la Biblia apenas tiene 2000 años, o sea 380.000 y pico de años atrás fueron escritas estas tablillas sumerias que cuentan todo lo que dice la Biblia. Por lo tanto los de la Biblia simplemente fueron unos copistas que copiaron los acontecimientos, los sucesos que ahí se narraban y cambiaron los nombres, y en este caso de Adapa pues le pusieron Adán, en el caso de Eva pues su verdadero nombre era otro, era Tiamat, y así por el estilo, ¿verdad? Todos los nombres los cambiaron a los nombres que se usaban en la época, y después nosotros 2000 años después que leemos ese libro pues creemos que todo lo que ahí se narra sucedió en esa época. En 215.000 años anteriores a la creación de la Biblia fueron escritas todas estas historias de Adán y Eva, la Torre de Babel, el diluvio, el arca de Noé, la confusión de las lenguas. Todo eso fue escrito hace 415.000 años y la Biblia fue hecha apenas hace 2000 años. Como pueden ver, hay más de 400.000 años de diferencia entre lo que se narra en un libro y lo que se dice en el otro. Entonces, ¿quién copió a quién? Las tablillas que fueron escritas hace 415.000 años fueron copiadas de la Biblia, o la Biblia que fue hecha hace 2000 años fue copiada enteramente de las tablillas cuneiformes que se encontraron que vienen de Sumeria, de la antigua Sumeria. Como pueden ver en el relajito pues ahí les pongo un extracto para que oigan de cómo según las tablillas sumerias, pues se hizo este proceso de creación de Adán y Eva, que fueron los procreadores de la humanidad, y no se van a dar cuenta ahí nomás de que no fue un solo hombre, una sola mujer, sino que fueron cientos de clones los que se hicieron tanto de uno como del otro, y esos clones eran estériles, vivían, envejecían y morían, pero eran estériles, y mediante pues algunas técnicas que hicieron para lograr que se convirtieran en personas fértiles, pues fue así como comenzó el origen de todo esto. No les fue nada fácil crear humanos eficientes. Utilizaron para ello humanoides más cerca de los primates que de los que conocemos hoy en día como seres humanos. Por ello, en nuestro ADN todavía figura el factor RH, una proteína procedente del macaco Rhesus, un mono que habita en la zona de Pakistán, la India y el sudeste asiático. De Rhesus viene el factor RH.
Por ello también se cuenta que la sangre más pura Anunnaki es aquella con el factor RH negativo, en el cual el factor RH negativo demuestra que no existe en su sangre dicha proteína procedente del mono. Pero no fue solo hecho un hombre o una sola mujer, fueron clones que se hacían en tríadas de 14 óvulos inseminados, 14 óvulos que eran fertilizados en vientres de tanto del semen de un Anunnaki como del óvulo de una de esas personas que habían por aquella época. Pues las mezclas de esos, después el óvulo fertilizado se ponían en los vientres de lo que le llamaban ellos diosas madres, y estas se volaban, por así decirlo, por tandas de 14 chavalos, los cuales al nacer eran 7 hembras y 7 machos. Y así hicieron muchísimos miles y miles de clones que necesitaban para extraer el oro de las minas, ya que los Anunnaki originales se negaban a hacer ese trabajo. Volviendo al tema Anunnaki, cuando Anu y Enlil votaron a favor de la ingeniería genética de los homínidos nacidos en la Tierra, fue con el objetivo de crear trabajadores esclavos, los llamados Lulus. En la mente de Enlil solo había un propósito para el Lulu: ir a trabajar en lugar de los nibirianos, por primera vez en las minas de oro y luego a Sumeria como sirvientes. Enlil tenía uno de los perfiles Anunnakis más extremos, violentos y propensos a la ira. Indignado, celoso y muy egocéntrico, tenía conocimientos científicos o tecnológicos mínimos y poca capacidad de reflexión. Para Enki, jefe científico, que tuvo en cambio una mente poderosa, reflexivas y asombrosas capacidades, fue inmediatamente evidente que estos trabajadores tenían que ser lo suficientemente inteligentes como para poder entender sus tareas, y que debían tener la capacidad de proliferar, de manera que necesitaban de una buena alimentación. Es así como se crean pues miles de hombres, miles de mujeres que servían para hacer los trabajos de extraer el oro de las minas, hacían el trabajo de minería, pero simplemente nacían, crecían y morían. Ese era su ciclo de vida. Mas, sin embargo, después de esta etapa que les he puesto anteriormente, ustedes podrán escuchar cómo lograron convertirlos en que fueran fértiles y así se multiplicaran y pues llegaran a ser muchísimos y les sirvieran más para sus fines que ellos querían, y no estar haciendo a cada rato estas inseminaciones artificiales, estas alteraciones de genes, sino que simplemente las criaturas que habían creado, que eran ya perfectas, pues se comenzarán a aumentar por sí solas sin necesidad de ninguna ingeniería. Fue así que ese fue nuestro origen.